Estimada audiencia, muy buenas tardes con todos. Es un honor para mí, como presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, darle la más cordial bienvenida a este importante webinar dedicado a un gran tema de gran interés para nuestro sector, los riesgos y oportunidades para los subcontratistas en los contratos NEC. Como ustedes ya saben, los contratos estándares NEC se han convertido en una herramienta contractual cada vez más utilizada en nuestro medio. Esto debido a su gran enfoque colaborativo, su claridad y su estructura orientada a los resultados. Sin embargo, también representan un cambio importante frente al contrato tradicional, especialmente para los subcontratistas, piezas claves de esta herramienta, pero quienes a menudo se enfrentan a desafíos específicos en cuanto a riesgos, comunicación, pagos y cumplimiento de plazos. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al ingeniero Billy Trejo, reconocido especialista en la gestión de proyectos, quien en colaboración de dos destacados profesionales nos darán un enfoque sobre la participación de los subcontratistas en los contratos NEX aplicados en nuestros medios. El ingeniero Billy Trejo es ingeniero civil por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es MDI, también ha cursado cursos de diplomados en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos en sectores de ingeniería y construcción. ¿Ya? Ha liderado la jefatura corporativa de administración de contratos en COSAPI, ¿ya? Donde diseñó y implementó el manual de administración contractual. Ha sido también docente de posgrado en la uni y también ha trabajado como project manager para el Reino Unido aplicando los NET 4. Sin más, doy inicio a a este webinar dando pase a Willy. Adelante, Willy. Gracias. Muchas gracias, Dante. Y bueno, también el agradecimiento al gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima por esta oportunidad de abordar un tema tan relevante para la industria. Y les doy también un saludo a todos los que están ya conectados. Para mí es un honor poder compartir este espacio con distinguidos profesionales que el día de hoy tenemos como panelistas, que además son amigos de la industria, con quienes compartimos la pasión por los proyectos y por el uso correcto de los contratos NEC. Bien, en esta oportunidad me ha tocado actuar como moderador de este evento, así que para comenzar quiero comentarles que la dinámica de este webinar será la de un conversatorio en torno a preguntas que ya las tenemos preparadas y otras que van a venir del público, ¿no? Las cuales iremos abordando, ¿no? En un conversatorio con los panelistas, eh, recibiendo así sus aportes, sus opiniones y también sus planteamientos, ¿no? Frente a la problemática que vamos a abordar. Así que desde ya, bienvenidas también las consultas que puedan tener los participantes, los que están conectados. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentarles a nuestros panelistas. En primera instancia, Renzo Bernal Castañeda, quien es abogado por la Universidad de Lima y con estudios de posgrado en Derecho Público y Derecho de la Construcción. Cuenta con 10 años de experiencia prestando asesoría legal en proyectos de infraestructura públicos, privados, contratación pública, obras por impuesto, APPs, arbitraje y derecho civil. Es miembro de la Society of Construction Law por UK y de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. También, además, es miembro del Dispute Resolution Board Foundation, entre otras asociaciones, que él es un apasionado por participar, publicar también temas de interés en las redes sociales, compartirlo con los profesionales, ¿no? Es todo un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Renzo Bernal. Muchísimas gracias, Billy. Gracias. Encantado. Bien, y bueno, ahora me toca presentar a nuestro siguiente panelista, ¿no? Doy la bienvenida a Jorge Galindo, eh, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es candidato a un MBA por el Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, viene trabajando en el sector construcción desde el año ya 2013 y desde el 2018 se ha desempeñado como asesor legal y administrador de contratos en proyectos ejecutados con
modelos NEC 3 y NEC 4, ¿no? Actualmente es consultor privado en empresas privadas y también para entidades públicas. Excelente tenerte con nosotros, Jorge, con tu visión integral del problema, habiendo estado en los distintos frentes, ¿no? Del lado del cliente, del lado del contratista, del lado del asesor, ¿no? Muy, muy, muy honrados con tu presencia en este webinar. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Billy. Renzo, un gusto estar aquí con ustedes. Genial. Y bien, como ya había adelantado, la dinámica va a ser la de un conversatorio. Entonces, para poder generar esta conversación, ¿no? Tenemos algunas preguntas que quisiera compartirla con ustedes y que vayamos a través de ellas abordando esta temática tan, tan importante, tan relevante que nos ha juntado el día de hoy, ¿no? La primera pregunta que yo quisiera, y bueno, en este caso, Renzo, te voy a pedir que nos ayudes tú dando en primera instancia tus opiniones, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones actualmente, ¿no? De los subcontratistas respecto a los subcontratos NEC? ¿No? ¿Qué es lo que tú has percibido? Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Creo que sí. Sí, sí te escuchamos. Adelante. Gracias, Billy, por la pregunta. También saludar a Jorge y a todo el público que nos está viendo. Es una pregunta muy pertinente. Yo voy a tratar de ir directo a la yugular y Ujú, hacerte un resumen de los principales problemas que los subcontratistas, tanto en la versión NEC 3, que es la que se utiliza en la RCC hoy día, la ANIN, como el NEC 4 con Escuelas Bicentenario. Fundamentalmente yo encuentro que una es el problema de la ruptura de cadenas de pago. Eso es una problemática que se ha ido sosteniendo el tiempo y se ha ido reforzando con un hecho de conocimiento público que es el tema de la falta de los fondos del ANI, ¿no? Que es un tema realmente que genera mucha preocupación. Otro tema es el desbalance que hemos podido notar en lo que compete a la asignación de riesgos frente al contratista y frente al contrato principal. Estamos viendo que los contratistas están haciendo una asignación un poco desbalanceada en la relación aguas abajo. Otro es el uso, y que está concatenado con lo anterior, es el uso, no, el uso anómalo de los back-to-back y los principios bajo los cuales este se operativiza, ¿no? Especialmente en el tratamiento contractual que se le está dando a los eventos compensables. Eh, Después también está la introducción de figuras que son incompatibles con el bloque que se transfiere para la subcontratación, lo que al final de cuentas le hace más oneroso. Y quiero puntualizar, sin entrar a detalle, dos casos específicos. Uno es el uso incorrecto de las obligaciones fit for purpose, que son básicamente obligaciones de idoneidad. Y otro caso es cuando en el contrato o en el subcontrato se hace referencia a esta modalidad fast track en contratos que son subcontratos que son NEC opción A, pero también B, en los cuales el contratista tiene como alcance únicamente un sistema tradicional, que es decir, ejecuta sobre la base de un diseño que es entregado por el contratista principal. También he podido notar que se introducen en algunos subcontratos modalidades que son modalidades condicionadas de pago, como por ejemplo, me pagan si obtengo un pago o me pagas cuando me pagas, que es el pay and paid, que lo que hacen en última instancia es trasladar la carga financiera de las obras, que es una carga que inicialmente está en cabeza del cliente, pero después del contratista, en cabeza del subcontratista. Entonces, finalmente es injustamente el subcontratista el que lleva el peso financiero del proyecto, cuando la lógica del contrato es completamente distinta. Después vemos también establecimientos de conceptos por gastos administrativos en favor del contratista que están por encima de bandas razonables en la industria cuando se aplica o se gatilla el mecanismo del back charge. También en la vía de los hechos vemos que hay una duración excesiva de la fecha de efectos, o lo que en la industria se conoce comúnmente como garantía comercial, la cual supera largamente el año que se establece en la ficha de datos del contrato. Esto igual tiene un correlativo con una mala estructuración que se ha hecho en el contrato principal, pero esa también es una de las preocupaciones que recibimos de cara a los subcontratistas. Otra es no disponer de un DAP, beneficio que, por ejemplo, sí tiene el contratista en los contratos principales. Otra es una excesiva que no dialogan
con las penalidades a las que sí está sujeta el contratista principal en su relación superior con el cliente. Entonces, al subcontratista se le imputan más supuestos de penalidad que, por ejemplo, no los tiene el contratista. Eso también preocupa mucho al subcontratista. Y después voy a hablar de tres cosas que tienen que ver fundamentalmente con temas de gestión y ya no tanto regulación contractual. Una es que notamos que no hay una curva óptima en la curva de aprendizaje en el uso de contratos NEC. Y segundo, que no hay una conformación idónea de profesionales que puedan afrontar la exigencia, no solamente contractual, sino también documental que exige un contrato como el NEC. Y una última, pero ya sería para que sería básicamente para las entidades y los contratistas, es que dos cosas. Primero se están utilizando, o sea, formatos NEC en su versión SC, que son destinados para la construcción, para la provisión de bienes y servicios en el marco del contrato principal que no tienen esa naturaleza. Entonces, se está tratando de forzar con un contrato que es muy bueno, como el contrato NEC, pero que está pensado en el ESC, que es el de construcción, para objetos que no necesariamente se asocian a la naturaleza que regula el contrato NEC. Y la otra es que en muchas procuras los contratistas y los gerentes de proyecto están aceptando formatos como regla general que no responden al formato NEC. Los formatos, los subcontratos NEC, ¿por qué se tienen que utilizar? Porque básicamente responden al espíritu del contrato principal, y el contrato principal es un NEC. Entonces, cuando se utilizan otros formatos que no necesariamente replican correctamente el back-to-back inherente, que ya está en ese subcontrato formato NEC, es cuando surgen muchos problemas. Por mi parte, Billy, esa sería mi primera aproximación. Uy, gracias Renzo. De verdad que son bastantes esas preocupaciones que, bueno, que tú has podido captar. Vamos a procurar durante el webinar abordar a detalle algunas de ellas, si no es la mayoría. No sé si Jorge, quisieras complementar, ¿hay algún tema que quieres enfatizar o esta lectura te quedas conforme con esta lectura? Adelante, Jorge. Yo creo, gracias, Billy. Yo creo que hay varios temas de los que ha mencionado Renzo que efectivamente son preocupaciones reales, dentro de los cuales yo he tenido ya la oportunidad de ver algunos de ellos y menciono solamente tres, ¿no? Como ejemplos. El primero es que los subcontratistas suelen percibir a los modelos NEC como contratos muy caros de gestionar, ¿no? Muy caros, muy complejos, creen que hay demasiadas reglas que son demasiado extrañas a nuestro sistema contractual nacional, por así decirlo, ¿no? O la práctica que ha venido siendo utilizada para la subcontratación a nivel nacional. Y por lo tanto es mucho más engorroso, más complicado de gestionar estos modelos NEC, ¿no? A nivel de subcontratación. Si hay que añadirle una capa de dificultad o inclusive, ¿no? Hacer compatibilizar esas reglas de subcontrato con el contrato principal para efectos de reclamar un pago demorado por el contratista o una reclamación que el propio contratista está presentando arriba y le pide el apoyo del subcontratista, puede generar un extra de complicación, ¿no? Y así lo percibe los subcontratistas locales, ¿no? Un segundo punto podría ser que cuando aplicamos opciones de pago a costo reembolsable, no olvidémonos de la opción A, olvidémonos de la opción B o en general las opciones a suma alzada o precios unitarios, que todo el mundo sabe utilizarlas, o por lo menos creo que la gran mayoría sabemos utilizarlas. Cuando usamos opciones a costo reembolsable, el problema está en aplicar las reglas para la valorización de forma correcta, ¿no? Tanto para el sustento mismo de los pagos que se quieren obtener, como también si queremos aplicar la regla inherente a los pagos de costo reembolsable, que es la proyección de costos, ¿no? La proyección en el intervalo de evaluación de 30 días siguiente que marca el contrato, ¿no? Y que se puede utilizar para efectos de poder mantener siempre en un buen estado de salud el flujo de caja del subcontratista y que duda cabe el contratista también en el contrato principal si tiene un costo reembolsable, ¿no? Entonces, si lo primero era complicado, las reglas, ¿no? Imaginemos ahora reglas de costo reembolsable con esta novedad de proyectar, ¿no? Que no siempre es sencillo, que no siempre se tiene éxito y muchas veces lleva inclusive a desestimaciones de costos en el contrato principal o en el subcontrato cuando se trata de costos reembolsables, ¿no? Y un último punto es, y esto ya es un poquito preocupante, no digo que esto sea pues generalizado, pero sí me he encontrado a veces cuando hay un subcontrato redactado por un contratista
o en general, ¿no? Cuando los contratistas subcontratan, a veces las modificaciones no se están marcando como cláusula Z, ¿no? No se están mostrando como cambios, se ocultan los cambios con alguna supuesta intención de generar algún escenario de ventaja para el contratista, ¿no? Lo que ocurre al final es que como existen estas cláusulas no, que no están claras, ¿no? Que están modificadas ya por el contratista, cuando surge un problema, se puede encontrar una ambigüedad o una contradicción para poder desplegar el efecto de esta cláusula, ¿no? Y al final se convierte en una controversia que, como ya bien como ha dicho Renzo, en los subcontratos no hay DAPS. Y al no haber DAP, el único mecanismo es el arbitraje. Y empieza un conflicto que puede terminar paralizando esa parte del alcance o puede demorar los papeles para el cierre comercial, ¿no? Lo cual en última instancia es un problema para quién, para el propio contratista, ¿no? Que luego aguas arriba con el cliente principal no puede terminar de cerrar el contrato, se empiezan a generar mayores costos que no puede solicitar en reclamación. ¿Por qué? Porque todos los documentos los tiene el subcontratista con el que está peleado, ¿no? Entonces al final es una fórmula muy desgastante y que realmente no está trayendo nada positivo. Esos serían los tres puntos que me gustaría presentar como introducción, ¿no? Genial, Jorge, gracias. Qué interesante. O sea, tenemos varios temas y bueno, vamos, tratemos de abordar algunos aspectos que son comunes o que pueden estar relacionados al origen de esta problemática, ¿no? Entonces, en esa línea hemos hablado de la percepción de los subcontratistas, ¿no? Respecto a que estos contratos están siendo muy complejos, ¿no? Que están siendo un tanto injustos, ¿no? Inequitativos, ¿no? Lo cual va en es totalmente opuesto a lo que se dice y lo que se espera de los contratos NEC y en línea de eso de los subcontratos NEC, ¿no? Entonces, y eso me lleva a una pregunta y te la pido a ti, Jorge, ¿no? ¿Podríamos decir que estos subcontratos que estamos utilizando o que estamos viendo en nuestro medio son subcontratos NEC? O sea, dado el nivel de cuestionamiento que están teniendo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? ¿No? O sea, ¿siguen siendo subcontratos NEC o ya han sido desnaturalizados o cuál es tu percepción? Yo creo que hay tres ámbitos, ¿no? El primero es que en algunos casos sí hay buenos subcontratos NEC redactados, sí han Mm. respetado el modelo, sí han seguido las guías, ¿no? Han seguido inclusive los principios, por así decirlo, entre comillas, principios, o sea, no confundamos con esas zetas que ponen a veces algunas entidades por ahí. Principios propiamente de NEC, me refiero, ¿no? De cómo se redacta el contrato, cómo se utiliza, los han respetado y los han trasladado a nivel de subcontrato. Perfecto, ¿no? Ahí no debería haber ningún inconveniente que, si es que surge, el mismo modelo de subcontrato no puede resolver. La segunda casuística es cuando usan el modelo NEC, pero un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Lo modifican de una forma no sistemática, no metodológica, que rompe la lógica del NEC. Y yo creo que ahí viene un poco la percepción a veces del subcontratista, es un contrato muy complicado de ejecutarse o inaplicable para la realidad, realidad nacional. El problema no es el modelo en sí, ¿no? Es el cambio que le han hecho, que lo ha convertido en algo más que no es propiamente ya el NEC puro o si lo ha querido ser, han cortado algunas reglas que eran necesarias para que el contrato despliegue todos sus efectos. Y esto sobre todo, y debo ser bastante reincidente en esto, en subcontratos cuando se quiere utilizar con el costo reembolsable, ¿no? Cuando uno es una opción A, una opción B, quizás es un poquito más manejable, más gestionable esos cambios, porque las reglas son mucho más, digamos, tradicionales de utilizarse, ¿no? Pero en el costo reembolsable, cuando le hacen una cirugía al contrato y empiezan a incorporarle partes anómalas, ¿no? Resulta una situación muy complicada para el subcontratista poder valorizar y lograr un pago en ese tipo con ese tipo de cambios incorporados, ¿no? Y el tercer aspecto y último es la incorporación de contratos que no tienen nada que ver con NEC, ¿no? O sea que propiamente el área legal, el asesor legal le ha redactado específicamente lo que se conocen como los contratos bespoke, ¿no? Hecho específicamente a medida de lo que el contratista le ha pedido. Y por ahí que le ha dicho, mira, este es mi contrato principal, busca replicar, ¿no? Algunas de las reglas que yo tengo aplicadas. ¿No? Y ahí empiezan a ocurrir unas cosas, pero ya también tremendas, ¿no? No se puede decir que se está trabajando con el estándar NEC ahí, ¿no es así? Pero Claro, ciertamente a veces también el subcontratista dice, ah, pero me está transfiriendo reglas de NEC y mira qué complicado de aplicar. Nuevamente, no es la regla NEC, no es el contrato, es propiamente cómo lo han redactado, ¿no? Y ahí viene la problemática que a todos creo que nos ha tocado vivir, ¿no? de acuerdo, Jorge. Gracias por esas precisiones. No sé si Renzo quieres complementar.
con alguna apreciación tuya. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Es una clasificación bien ilustrativa y bien gráfica para las personas que no están tan metidas en el NEC. A tu pregunta, Billy, yo te diría que igual es difícil responderle y por qué. Me voy a tratar de explicar, porque si bien es cierto, están las guías oficiales y hay basta literatura en los contratos NEC, solamente basta con entrar al portal NEC y tratar un poco de revisar todo lo que se ha generado académicamente en base al NEC para saberlo interpretar. Claro, por ejemplo, hay una diferencia con el contrato FIDIC, que es otro contrato estandarizado, porque FIDIC ha desarrollado algo que por lo pronto no lo tiene NEC, que son un documento al estilo de los principios dorados FIDIC, que data de 2019. Entonces, este documento FIDIC, en buena cuenta, lo que establece es o identifica qué funciones, obligaciones, derechos, responsabilidades de las partes no deben ser de ninguna manera objeto de modificación sustancial respecto de las condiciones generales. Considerando además que cada modelo de fee que está especificado para un modelo contrato, pero a qué quiero ir? Que tú en un feed objetivamente sabes cuando estás adelante de un Frankenstein o estás adelante de un feed porque no se ha violado ninguno de los cinco principios generales que todo contrato debe respetar y fundamentalmente al momento de modificar las cláusulas generales. Por ejemplo, que se respete el DAP, por ejemplo, que se respete la asignación balanceada de riesgos Claro. y compensaciones que están expresadas en las cláusulas generales, eh, o que, por ejemplo, todos los especificados en el contrato tienen que estar sujetos a un temperamento razonable de actuaciones. Entonces, claro, en el espectro de FIDIC yo sí te podría decir, Billy, ¿sabes qué? Hay una desnaturalización. Esto no es un FIDIC. Pero en el caso del NEC no podía ser tan exacto. Ahora, si quiero hacer un paralelismo académico y quiero hacer una extrapolación de conceptos ya aterrizados en el mundo NEC, lo que sí te puedo decir, siguiendo además la clasificación que Jorge ha hecho de manera muy prolija, es que sí hay contactos que efectivamente se distancian o no preservan el espíritu de lo que establece NEC, o en todo caso están estirando esto que se ha vuelto tan famoso, este término que se ha acuñado, que es la tropicalización porque evidentemente los NEC tienen que adecuarse, o sea, una cosa es la legislación peruana y otra cosa es el mundo anglosajón de los derechos del contrato. Entonces, naturalmente siempre va a haber una adecuación. El tema es que esa adecuación no nos lleva a desnaturalizar los efectos y el espíritu y la esencia que está detrás de un contrato como el NEC. Entonces, esa un poco será mi respuesta. No te podré decir a rajatablas que sí, pero sí decirte que en algunos casos hay una tropicalización muy extrema del contrato. De acuerdo, Renzo. Sí, sí. Entonces, pero en principio se evidencia y el malestar, ¿no? Con el que empezamos esta conversación viene mucho de eso, ¿no? O sea, es un tema que no podemos pasarlo por alto, ¿no? Porque, claro, no, estamos hablando de un malestar respecto al uso de los NEC, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que no todo lo que se está haciendo es fielmente lo que NEC establece en sus contratos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, en la línea de eso, y asociado a un tema que también tú mencionaste en la primera lista que nos diste, ¿no? De cuáles son estas preocupaciones que tienen los contratistas. Hay una preocupación que tiene un término que cuando los contratistas lo escuchan ya les asusta, ¿no? Porque en la medida de que el término aparentemente no está siendo bien usado, ¿no? Es el término del back to back, ¿no? Eh, ¿Qué me puedes decir de eso, Renzo? ¿No? ¿Están aplicando de manera correcta estos principios del back to back? ¿No? Los contratistas principales, ¿no? que están lanzando sus subcontratos. ¿Cuál es tu percepción respecto a este tema? Gracias, Billy. Es una pregunta muy pertinente. Y antes, perdóname, no me vayas a demandar por derechos de autor, pero quiero rescatar una idea que tú siempre dices y que es muy, muy importante. ¿Cuál es el beneficio de utilizar un subcontrato NEC cuando el contrato principal, aguas arriba, que ya utilizando el subcontrato ya te ahorras de hacer la operación manualmente el back to back? Porque precisamente ese subcontrato ya está construido bajo esa filosofía. Ahora, para contestar tu pregunta, lo primero, esto es un tema conceptual.
de derecho a la construcción. ¿Qué es el back-to-back o por lo menos cómo se pone en práctica? El back-to-back en realidad se expresa o se desarrolla a través de tres principios, ¿no? El principio de contrato espejo, que es replicar exactamente en flow down lo que está en la banda superior. Un principio de adecuación que es modular algunas cláusulas, como por ejemplo podría ser el plazo para notificar un evento compensable o para evaluarlo y comunicar la evaluación. Y finalmente el principio de condicionamiento cascada, ¿no? Que todos estos principios acumulados lo que buscan es evitar estas brechas o estas disociaciones de responsabilidad, ¿ok? Ya aterrizándolo en el contrato NEC como tal, ¿no? O sea, lo que yo he podido notar, por ejemplo, es que en algunos casos, en algunos subcontratos, lo que se hace es regular un time bar muy retador y con plazos de notificación muy estrictos en lo que compete a eventos compensables. Por ejemplo, si tú tienes 3 semanas, te ponen a veces 3 o 4 días, lo cual ni siquiera te permite evaluar ni acopiar las pruebas para después sustentar el evento compensable. Lo que no saben los contratistas es que ellos mismos están atentando contra sus propios intereses. Y lo que se está finalmente logrando son los efectos no deseados de los que se persigue precisamente con cláusulas que tienen un tiempo de barra de notificación o time bar, como se conoce en la terminología de la industria. Después está la inclusión del fit for purpose en subcontratos que se ejecutan bajo un sistema tradicional, lo cual es bien nocivo por tres razones. Lo primero, que se está pactando un nivel de obligación superior. Segundo, por ejemplo, si hacemos un paralelismo con el sistema anglosajón, los tribunales ingleses normalmente aceptan esta imposición de obligación únicamente en contratos que son, que reúnen dos sistemas, el de diseño y el de construcción en un solo contrato, no para contratos que tienen un delivery system tradicional. Y por ejemplo, la Build UK, que es una organización, publicó en el 2019 unas recomendaciones a todos sus miembros sobre qué cláusulas tenían que evitar. Y justamente una de ellas eran estas cláusulas de acto para el propósito o obligación de idoneidad. Entonces, estamos viendo que algunos operadores del derecho no entienden lo que firman o no entienden algunas figuras que las tratan de importar de otros sistemas, pero no entienden cuál es la naturaleza y cuál debería ser su operatividad. Después también vemos reducción de eventos compensables. Si hablamos del NEC 3 son 19 supuestos y en el NEC 4 21. Se reducen eventos compensables. Pero lo que es peor es mantener aún la lista. Por ejemplo, hay supuestos de eventos compensables que se establece que dan derecho a un mayor plazo, pero a pesar de que eso no está establecido en el contrato principal. Y finalmente, lo que tú también siempre dices, y que es verdad, o sea, parecería un poco contrasentido de la industria, pero si uno revisa el subcontrato NEC 3 o NEC 4, se va a dar con la sorpresa que no existe esta figura de condicionamiento en cascada. Significa que yo voy a tramitar mi evento compensable, el contratista tiene que evaluarlo y aprobarlo, pero sin esperar la aprobación Ujú. del cliente a través del gerente de proyecto. Eso es un enfoque bien disruptivo del NEC, pero finalmente está. Ahora, hace sentido, o sea, esto ya es opinable, si es que en los subcontratos debería incluirse este condicionamiento de cascada para no reconocer derechos que aún no me reconoce el cliente, por más que no esté en el NEC. Eso es discutible, real sería que no, pero lo grave es que hay contratistas que haciendo un uso anómalo de este principio, derivan todo a la aprobación del cliente cuando hay muchas controversias que ni siquiera dependen del contrato principal. Por ejemplo, yo soy un contratista, genero una orden de servicio que ni siquiera me la ha generado mi cliente. Cuando el subcontratista reclama el evento compensable, lo que hace el contratista es decirle, no te lo puedo aprobar porque no me lo ha aprobado mi cliente. Y nada tiene que ver en principio eso, por lo menos, no depender directamente con el contrato principal, porque eso fue una instrucción directa, un orden de cambio dada directamente por el contratista a su subcontratista. Entonces, lo que vemos también es que, sobre texto de estas cláusulas de condicionamiento cascada que están presentes vía cláusula Z en todos los subcontratos que se utilizan, se está haciendo un uso anómalo y a veces arbitrario de este principio. Eso sería un poco, a grosso modo, lo que te podría contar, Billy. De acuerdo, Renzo. Me quedo con esa última palabra del uso anómalo, ¿no? O sea, definitivamente no es el uso adecuado de este principio el que estamos viendo, ¿no? En varios de los subcontratos. Y bueno, ni siquiera sería necesario que estemos hablando de esto. O sea,
te comento, o sea, si yo soy un ingeniero, quiero ejecutar un proyecto, no necesitaría conocer del principio back to back, ¿no? Para ejecutar un subcontrato NEC, porque el subcontrato ya lo tiene inmerso y lo que nos toca es seguir las reglas del subcontrato, ¿no? O sea, porque es un modelo que ya está pensado, está trabajado, no tiene que modificarlo ni el contratista, ¿no? Y el subcontratista debería poder aplicarlo, solamente aprendiendo cómo se manejan este tipo de contratos y subcontratos, ¿no? Jorge, no sé si tienes alguna apreciación complementaria respecto a este punto. Adelante. Y empiezo por eso último que acabas de mencionar. Lo que pasa es que incluyen el tema del back-to-back, porque recordemos que no en todos los proyectos se obliga a usar modelo de subcontrato NEC. Claro, Entonces, tratan de proteger un poquito al cliente, y lo sé porque justo acabo de dejar de ser cliente hace unos meses, ¿no? Trata de buscar que esos principios que se aplican o esas reglas que se aplican en el contrato principal de todas formas se repliquen en el subcontrato, ¿no? Claro, si yo tengo un modelo NEC, ya no tengo que hacer ese trabajo porque el modelo ya viene con todas las cláusulas bastante sistematizadas entre contrato principal y subcontrato, ¿no? No tendría por qué hacerlo. En lo que tendría que pensar es si introduzco cláusula Z, ahí sí tengo que empezar a pensar cómo igual las voy a seguir armonizando en esos cambios con mi contrato principal, ¿no? Para evitar claro, problemas. de Eh, acuerdo. pero yendo nuevamente al tema back to back, y como bien dice Renzo, y también una idea importante que hay que tomar en cuenta es que el back-to-back no es equiparable a la regla de pay when paid. O sea, no se puede decir que un back-to-back implica que yo, contratista, solo le voy a pagar a mi subcontratista cuando mi Ujú, cliente me pague a mí, ¿no? Hay un caso, y me permito compartirlo quizá en el chat de aquí del grupo, ¿no? De la presentación, ¿no? Ahí está. Hay un caso interesante, bastante cortito, que está, bueno, los pormenores son cortos, ¿no? El caso es bastante largo, ujú, que ocurrió en la Corte de Apelaciones de Hong Kong, justamente en la que se pronuncian sobre, sobre la especificación de que el back-to-back no es un pay when paid. En todo caso, el back-to-back es una regla o principio, si queremos verlo, general, al cual probablemente hay que darle un mayor contenido para entender hasta dónde va a llegar. Pero no puedo asumir, y eso es lo que dice la Corte, ¿no? No puedo asumir per se que el back-to-back implica esta regla pay when paid. No lo podemos asumir así, ¿no? Entonces, eso me ha tocado como cliente varias veces, ¿no? Conversarlo con varios contratistas que estaban incluyendo en sus cláusulas de sus contratos esta regla, ¿no? Y me decían, pero ahí está el back-to-back expresado, ¿no? Y de plano estaba siendo rechazada esa inclusión. Y finalmente, yo creo que es contraproducente para el mismo contratista, porque el tema de incluir este pay when paid, porque recordemos, si tomamos los plazos de la mayoría de contratos NEC que probablemente tengan firmados, los contratistas, y siendo que la mayoría de estos en su opción principal son opciones a costo reembolsable, ¿sí? El plazo de evaluación del gerente de proyecto por lo general es de una semana, ¿no es cierto? Para la emisión de la factura, por lo menos le da unos 2, 3, 4 días al contratista. Ahí tenemos una semana y 4 días. Y si consideramos el plazo de pago que sigue a continuación, las entidades dan entre 3 y 4 semanas, más o menos, podría ser incluso un poquito más, pero por ahí van, 3, 4 semanas para que la entidad pague. Entonces tenemos 5 semanas y 4 días desde que se inicia la presentación de la valorización hasta que el pago sea de forma efectiva. Si ese es el bloque de tiempo que va a tener el contratista para recién recibir el pago, ¿cómo yo le podría decir al contratista, yo te pago cuando a mí me paguen? Porque entonces a él le voy a tener que pagar en 6, 7, no sé, o cuántas semanas posteriores. Pero si es un costo reembolsable, ¿cómo sustenta el contratista que ya incurrió en el costo si está esperando que primero le paguen a él para que él pague hacia atrás? O sea, tendría que ser al revés, ¿no es cierto? Él tendría que demostrar que ha pagado el servicio del subcontratista para presentar ese pago a nivel de valorización del contrato principal y recién reclamar el reembolso, ¿no? Está pensando quizá la lógica un poco al revés, creyendo que eso realmente los ayuda, pero realmente en el fondo los perjudica. Tienen que tener mucho cuidado con eso. de acuerdo, Jorge. Sí, definitivamente, claro, ahí se trastoca la lógica del contrato NEC, ¿no? Lo que tú mencionas, claro, si tú revisas las opciones reembolsables, en el contrato principal, el estándar pide que el cliente le pague al contratista principal pagos adelantados, ¿no? Para que él cumpla con sus proveedores, ¿no? Y bueno, y tenga esa capacidad de pagarles bueno, de pedir los reembolsos respectivos, conforme va avanzando en ese tema, ¿no? Pero para nada la esencia del contrato no es
depender del subcontratista o trasladarle ese riesgo financiero al subcontratista, ¿no? Ojo con eso, porque eso no es la esencia de NEC, pero eso está pasando en la práctica, ¿no? Y otro tema que quisiera complementar aquí es respecto a este tema del back-to-back, ¿no? Es que, claro, se está entendiendo de distintas maneras, ¿no? O sea, casi siempre el entendimiento trata de llevarse a algo que pueda proteger, liberar de riesgos, ¿no? Al que está redactando, en este caso, el subcontrato, ¿no? Entonces, claro, los que están redactando el subcontrato están planteando estas situaciones que usted está mencionando, de te pago cuando me pagan, te pago si es que me pagan, ¿no? Y la verdad es que eso también va totalmente en contra de la esencia de la opción, por ejemplo, de un contratista, ¿no? Porque la opción F, por ejemplo, es una opción de contrato de gestión a riesgo, ¿no? Entonces, ¿y qué riesgo voy a tener si es que todo el riesgo se lo estoy pasando al de abajo, ¿no? O sea, si yo, y cuál va a ser mi trabajo de gestión? ¿Cuál es mi gestión? O sea, no va a ser ni gestión a riesgo, ni siquiera gestión, porque ¿cuál es mi gestión si yo no apruebo nada y quiero que lo apruebe el cliente? Entonces, ¿cuál es mi gestión? ¿No? Entonces es un tema en el cual nuevamente, ¿no? La forma en que lo estamos aplicando no está asociado para nada al espíritu del contrato NEC, ni a las terminologías, ni a todo lo que se ha concebido para los contratos NEC, ¿no? Entonces, y bueno, asociado a esto, ahí quiero tu opinión, Jorge, ¿no? ¿Qué rol cumplen, a propósito de que tú has estado en ambos lados de, de la mesa, ¿no? ¿Qué rol cumplen los contratistas principales y el cliente, ¿no? En la desnaturalización de los subcontratos NEC. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hay una alteración de las reglas NEC originales, como ya venimos, creo, mencionando Renzo y yo, em, que no conversan pues con el contrato, el modelo original, ¿no? Eh, Ciertamente, desde Panamericanos, yo creo que la curva de adaptación del modelo de subcontrato, que yo creo que no se usó tanto ahí, más en reconstrucción con CAMES, posteriormente con ANIN, con mucho más énfasis, y creo que Escuelas Bicentenario ha terminado de impulsar el uso de subcontratos, NEC me refiero. O sea, esa curva ha generado que de una u otra forma sí hayamos mejorado en la utilización, ¿no? O sea, imaginemos qué paupérrimo pudo haber sido el uso al inicio, ¿no? Y ahora qué tantas mejoras, a pesar de que no se puedan percibir como tal, podemos decir que ya tenemos, ¿no? Pero sin Mm. embargo eso sigue siendo insuficiente, ¿no? Porque igual la mala utilización del modelo está generando muchas controversias, ¿no? Y como ya digo, eso es un problema para ambos lados de la mesa en lo que tú mencionas, ¿no? En mi participación. Para el contratista, porque tiene que estar desgastándose en invertir horas de litigio con el subcontratista, que además es el que debería entregarle la obra, la parte del alcance terminada y no la tiene, ¿no? Es el que captura información además y no se la va a entregar si es que no le da un pago de por medio, ¿no? Y ahí vi un par de ejemplos dramáticos cuando estaba como cliente. Y por parte del cliente, como digo, está la problemática de absorber el impacto de ese litigio y no tener toda la información que él necesitaría para ya cerrar las obras, ¿no? Culminar las obras, dejarlas cerradas a nivel de sus sistemas de inversiones públicas, ¿no? Entonces, hay yo creo que ese rol de ambas partes es el de buscar destrabar eso en el entendimiento, estos problemas me refiero, en el entendimiento que ambos tienen, ambas partes, cliente y contratista, tienen realmente un hilo conductor más allá de la culminación de las obras, más allá de los pagos, ¿no? Que es evitar estos sobrecostos de controversias y evitar el problema de los cierres de cuentas, cierres comerciales, liquidaciones, como quieran llamarles, ¿no? eh, Porque es un dolor de cabeza para absolutamente todos. Y estoy seguro que más de un contratista, un subcontratista que pueda estar aquí presente, ha tenido que sufrir, sobre todo la parte del cierre comercial, ¿no? Que es bastante tediosa, bastante complicada. No debería serlo, no debería serlo. NEC 4 ya arregló un poquito eso con una nueva cláusula que es la 53.1, pero también, y también una 50.9 que también hay que considerar solo para los contratos a costo reembolsable y que permite justamente ir haciendo un control paulatino de las proyecciones del costo reembolsable. Pero en la medida que esto no sea entendido por ambas partes, ¿no? Y sigan viéndolo, ¿no? Como una oportunidad para meter reglas medias extrañas y quizá no siguiendo los principios y reglas del contrato NEC, entonces no vamos a llegar a un mejor puerto, no vamos a avanzar al siguiente nivel de uso del subcontrato. De acuerdo, Jorge. Jorge, totalmente de acuerdo. Y no sé si Renzo ahí quieres complementar.
La pregunta Sí, yo o quiero la jugar respuesta. justo en pared con lo que tanto tú, Billy, como Jorge han dicho sobre las cláusulas de pay, when pay and pay if paid, porque clarísimo lo que dice Jorge, o sea, a veces pasa que en los subcontratos para los contratistas es arte de magia que solamente por mencionar la referencia es back to back o hacer una referencia al contrato principal, todo se traslada. Entonces, lo primero es que el back to back hay que construirlo, no es algo etéreo, no se satisface con una sola referencia. Y Ujú, segundo, como bien dijo Jorge, o sea, en esta clase de contratos que es por lo menos la opción F, es un contrasentido, pero no solamente es un contrasentido por la mecánica que el esquema que explicó Jorge, sino también por lo siguiente. Estos contratos de gerenciamiento a riesgo están pensados para que el contratista principal o el main constructor sea básicamente un gestor a riesgo, no a la agencia, a riesgo y que la regla general sea que todo se subcontrate y para eso tiene que presentar una estrategia de subcontratación que después tiene que ser aceptada por el gerente de proyectos. Entonces, ¿cómo vas a poner una cláusula tan agresiva y no generar los incentivos para que el contratista tenga garantizada una salud financiera, no vea una afectación del flujo de caja y pueda tener un escenario ideal para que pueda ejecutar los proyectos? Porque si el subcontratista no cumple, y por más que hay una solidaridad civil entre el subcontratista y el contratista de cara al cliente, en realidad el principal perjudicado es el contratista, más allá de los recaudos que pueda achacar contra el subcontratista. Y ya volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, o sea, como bien ha dicho Jorge, o sea, hemos aprendido de poco en poco y hemos ido mejorando, pero la desnaturalización no solamente es al momento, por ejemplo, de hacer las modificaciones vía cláusula Z del contrato, sino también es en la ejecución y en la interpretación de los términos del contrato, porque hay algunas cláusulas que son muy claras, como por ejemplo la cláusula de pago, que tiene una lógica de que ese proceso sea rápido, o sea, no solamente en el pago, sea rápido en la evaluación. Y incluso esas cláusulas o son mal interpretadas o son modificadas vía cláusula Z. Por ejemplo, en la versión original de los contratos NEC, o sea, el gerente igual está obligado a hacer una valorización, indistintamente de que el contratista le haya presentado o no una solicitud de pago y haya cuantificado una valoración, porque la lógica del contrato NEC es que sea lo más expeditivo posible. ujú. Entonces, entonces no solamente está en o sea, no solamente la responsabilidad está en cabeza del contratista que hace modificaciones sin volcar correctamente un back-to-back, no solamente está en cabeza del cliente cuando aprueba algunas condiciones que no debería aprobar de los contratos. Tampoco no está, o sea, también está el subcontratista cuando acepta cosas que no debería aceptar y no hace un análisis costo-beneficio de los riesgos. Lo último es que todos los operadores, con lo que ya está, con lo que no se modifica, hacemos una interpretación equivocada de lo que las guías, la literatura más especializada dice sobre los contratos NEC. Y son cláusulas Y sí, se le fue la señal a computar el Daniel. plazo de las 3 semanas, cómo se tiene que evaluar un evento compensable, cuál, si es un método prospectivo, retrospectivo. Entonces, en eso también estamos fallando, aunque hemos mejorado. De acuerdo, Renzo. Interesante. Bueno, me quedo con esto último de que bueno, hay responsabilidades en los distintos frentes, ¿no? El cliente principal, el contratista, ¿no? Los mismos subcontratistas también, ¿no? Y eso es importante conocerlo, saberlo para poder tomar medidas, ¿no? O sea, se entiende que, claro, en todos esos frentes yo soy un subcontratista, tengo que saber a qué me estoy comprometiendo. Si voy a ser un subcontratista NEC, tengo que conocer el modelo de contrato NEC, ¿no? Si soy, igual, si soy un contratista gestor, tengo que saber gestionar y tengo que saber cómo diseñar el modelo de su contrato. Si no quiero el estándar NEC, mi propio modelo, pero mi propio modelo me tiene que servir para gestionar eficientemente, ¿no? Si no, ¿por qué soy un contratista gestor, ¿no? Entonces no puedo diseñar un contrato que le carga todas las responsabilidades a la parte más débil, ¿no? Y que me pone riesgos, ¿no? En adelante de que pueda abandonar o de que se quede en insolvencia ese subcontratista, ¿no? O que en algún momento, ¿no? Ya pare la obra, ¿no? Entonces, son riesgos que yo mismo estoy generando, ¿no? Por no saber gestionar adecuadamente. No, y bueno, en el lado del cliente, yo también rescato el tema de que el cliente, a través del gerente de proyecto, tiene la misión bueno, si es que el contratista gestor le plantea un subcontrato NEC,
se entiende que ya no hay revisión de las cláusulas, ¿no? Pero volviendo a las primeras preguntas que acabamos de ver, pero si ese su contrato ya no es NEC, ¿no? Si está desnaturalizado, entonces debería retomar su obligación de, oye, ahora sí lo tengo que revisar porque esto que me estás presentando no es NEC, ¿no? Y tengo que asegurarme de que con eso, con ese monstruito que quieres subcontratar, se puede hacer una obra de verdad, ¿no? Que no traiga más problemas, más bien en la ejecución, ¿no? Entonces ahí también hay una responsabilidad redondeando lo que hemos discutido de todos, ¿no? De todos, de hacer lo que nos corresponde, pues, ¿no? En todos los frentes. Bien, bueno, avanzando ya vamos, vamos llegando a la parte ya en que tenemos que ir cerrando ideas, ¿no? Pero quería abordar un tema también problemático y que ya de alguna manera hemos empezado a abordarlo, ¿no? En los, com- en los comentarios previos, ¿no? Eh, los subcontratistas, ¿no? Y hablando ya de los eventos compensables, ¿no? Eh, están, también les duele y también se están quejando de cómo llega hacia ellos, ¿no? Lo que en aguas arriba se ha gestionado, ¿no? Y hablamos específicamente de los eventos compensables, ¿no? Y ahí te preguntaría, Renzo, ¿no? ¿Crees que los subcontratistas están recibiendo un reconocimiento proporcional a lo que los contratistas principales logran recuperar a través de los eventos compensables? Disculpa, Billy, se cortó la comunicación. Ah, ya. Sí, te preguntaba que, Ujú. bueno, uno de los dolores de los subcontratistas es el tema del reconocimiento que reciben por sus eventos compensables, ¿no? Entonces te consultaba, ¿tú crees que los subcontratistas están recibiendo un reconocimiento proporcional a lo que aguas arriba el contratista principal está logrando a través de los eventos compensables? A ver si me... En algunos casos no y en otros sí. Y para ir un poco, que no debería haber esa lógica, ¿no? Porque se supone que el contrato, como bien dijo Jorge, por lo menos en el contrato de NEC3 es un costo reembolsable. Entonces, Ujú, eso debería responder una lógica de cascada, ¿no? Pero un poco lo que yo veo ya en el tema de por qué a veces suceden estas brechas. Yo creo que particularmente cuando los subcontratistas, este es un jalón de orejas para mis amigos subcontratistas, educadamente, no se está teniendo una comprensión y también del cliente correcta de cómo se cuantifican los eventos compensables, ¿no? En materia, por ejemplo, de costo. Por ejemplo, si es una opción A, hay que ponerle mucha atención a la lista corta de los componentes de costos. Esto no se cuantifica como cualquier contrato normal, entonces hay que saber cuáles son las reglas de juego, y las reglas de juego son claras. Por ejemplo, tampoco se utiliza el método prospectivo, que es la regla general para la evaluación de eventos compensables en el contrato aguas arriba, que es el contrato principal. Y no lo dice el contrato, ¿no? Pero si estamos hablando de un método en materia de plazo prospectivo, tendríamos que hablar del TIA. Entonces, yo lo que noto es que veo una desconexión entre el método que se utiliza para para cuantificar y evaluar eventos compensables en la banda inferior respecto a la banda superior. ujú, Otro problema es que no se llevan los registros contemporáneos. Eso es fundamental, no solamente en NEC, sino en cualquier contrato de construcción. O no se notifican eventos compensables oportunamente, y en esa ausencia es el cliente principal el que los notifica con sus propios cálculos y finalmente se lo impone para hacer efectivo el cobro a los subcontratistas con cálculos que no ha hecho el subcontratista. En este caso es verdad por negligencia, puede ser que también los time bars sean tan rígidos que ni siquiera le dan humanamente o materialmente la posibilidad al subcontratista de armar reclamos convincentes, claros y que respondan al contrato. Y lo último también es, las dos últimas cosas, es una falta de coordinación entre el contratista y subcontratista porque esto es un trabajo en equipo. Tienen que trabajar en equipo. No hay éxito si no hay trabajo en equipo. Yo sé que suena un cliché lo de colaborativamente, pero la realidad es que sí tienen que trabajar en equipo. Y la última es que en algunos subcontratos, por ejemplo, el hecho de no imponer la obligación contractual, que igual es una buena práctica en la industria, de actualizar los cronogramas, tienes cronogramas actualizados al momento del impacto en el subcontrato, eso te puede generar un problema al momento de notificar el evento compensable y centrarte en la evaluación. Entonces, estas son un poco de ideas de por qué se presenta esto que tú bien comentas, Billy. de acuerdo, Lorenzo. Jorge, bienvenida a tus apreciaciones también respecto a cómo percibes esto, ¿no? Está
canalizándose adecuadamente lo que recibe el contratista principal al subcontratista? Voy a responder un poco como abogado, ¿no? No necesariamente, Ya, eh, ok. pero tampoco es que ello sea necesariamente malo. Y me Ya. explico. Ujú, Em, no todo evento compensable a nivel de subcontrato merece un reconocimiento en el contrato principal también como evento compensable, ¿no? Y esa es una ujú, premisa que creo que todos, cuando operamos, usamos el NEC, debemos tener muy en claro, ¿no? Y no es que la figura sea injusta, no es que no hay una correspondencia o no hay una equidad en la solicitud del derecho, en reconocimiento del impacto o impactos, ¿no? Sino que en algunos casos, y como ya hemos dicho, la mayoría de contratos, quizá en el tiempo esto vaya variando, ¿no? Pero la mayoría de contratos NEC en contratos principales a la fecha han sido de costo reembolsable. En consecuencia, es posible, salvo los contratos con opciones C y D que tienen su tope, ¿no? Pero es posible jugar mucho con el incremento de costos por partidas, por actividades, ¿no? Utilizando el término jugar en términos económicos y además en términos estrictamente estratégicos. O sea, no se trata de inflar por inflar los costos, a eso me refiero, ¿no? Entonces, a lo que voy es, cuando un subcontratista presenta un evento compensable, ¿no? No necesariamente tiene que buscar en el contrato principal, por estrategia además, ¿no? Que se le dé un reconocimiento también como evento compensable al contratista para recién fondearse y recién pagar el monto de la cotización que está reclamando el subcontratista. Eso lo puede manejar perfectamente como un incremento de costos dentro del costo reembolsable, dentro del costo determinado que se genera en el contrato principal y a partir de ahí pagar el evento compensable en el subcontrato. Entonces, si tenemos un subcontratista que presenta 20 eventos compensables a nivel de subcontrato, pero gana uno solo arriba en el contrato principal porque se lo ha reconocido, probablemente hubo un eco en las causales y sí, pues en el principal también correspondía por la causal X que corresponda, pero en los otros que no están siendo reconocidos, muy probablemente, y lo que está pensando el subcontratista sea, oye, necesito un reconocimiento de impacto en costo, va a lograr esa recuperación a través de la valorización. O sea, puede presentar el evento compensable solo a nivel de subcontrato y luego el contratista, cuando defiende eso al cliente, presentarlo como un incremento del costo determinado, ¿no? Como un incremento de simplemente mayores costos incurridos y ya está, ¿no? El tema está cuando, claro, se empieza a hacer una reclamación por plazo, ¿no? Que ya sabemos que en la valorización no se va a poder meter nada de plazo y ni modificación de hitos de forma unilateral, ¿no? Pero también como se suele decir, ¿no? El contratista no va a poder entregar algo que no tiene. ¿No? Entonces, cuando un subcontratista parte su alcance y da el subcontrato con determinados hitos, que usualmente digo porque también he visto a veces que no sé con qué lógica le dan un hito por encima del hito principal que sí tiene el contratista, ¿no? Y le dan más tiempo sobre ese hito, yo no digo, no sé con qué razonabilidad se lo dan, pero bueno, partimos de la idea que le han dado un plazo igual o inclusive más duro que el que tiene el propio contratista, ¿no? En esos casos sí el contratista va a tener que buscar mover ese hito para efectos de conceder aguas abajo al subcontratista ese mayor tiempo, ¿no? Sin que haya penalidad de por medio. Ahí sí quizá hay mucha más complicación. Pero en los costos no. Como en los costos, el manejo puede ser dado a través del mismo costo reembolsable. Y aprovechemos que todavía el Estado está utilizando mucho sistema de costos reembolsable. Bueno, salvo la parte del diseño que usualmente son opción A, ¿no? Pero en donde empiezan a ocurrir los mayores problemas son en la ejecución, ¿no? Y siendo así que hay costos reembolsables, aprovechémoslo, ¿no? Con estrategia, como digo. Genial. Gracias, Jorge. Interesante, claro, las estrategias, las alternativas que no siempre se están explotando, ¿no? Y que los subcontratistas, nuevamente, volvemos al tema del conocimiento, ¿no? O sea, claro, es importante que sepan, ¿no? Como tanto el contratista principal como el subcontratista, ¿no? Porque hemos visto casos en que claro, el subcontratista no sabe, pero si todo el riesgo se lo he pasado al subcontratista, entonces, ¿qué motivación voy a tener yo por tratar de encontrar una salida? ¿No? Si es que yo estoy blindado, ¿no? Y por eso es que ese es un gran error, ¿no? Modificar el contrato para que yo quede blindado, o sea, al final me complica la gestión, porque ya yo en teoría estoy blindado, pero también estoy atado de manos para ayudar al que está haciendo realmente la obra, que es el subcontratista, ¿no? Entonces, es un tema que no nos deja bien parados como gestores, ¿no? Y solamente hablando específicamente de los casos en que el subcontratista presenta un reclamo y para el contratista principal también es un evento compensable, entonces lo lleva hacia el cliente principal para negociarlo. Casos así, y hemos visto
que el contratista principal, a pesar de que ya obtuvo la aprobación, se lo sigue denegando al subcontratista, ¿no? Y eso ya no tiene nombre, pues, ¿no? No tiene nombre, no tiene nombre, y hemos visto casos donde o le reconoce menos de lo que él recuperó en el contrato principal, ¿no? Y todo se sabe, o sea, los subcontratistas saben cuando están atentos, están preguntando, están alertas, ¿no? Conocen a alguien y terminan enterándose de que esto ya pasó el trámite, inclusive tienen copia de cuánto se reconoció, ¿no? Y es lamentable ver eso, ¿no? Y también, bueno, es una mala práctica en el caso de los contratistas principales, pero también por parte el tema se cierra el círculo negativo cuando el gerente de proyecto, que debería verificar que lo que está pagando está siendo reembolsado, no hace ese chequeo, ¿no? Entonces, nuevamente, jalón de oreja a todos los involucrados en el tema, ¿no? Porque todos ellos pudieron haber hecho algo, ¿no? El gerente supervisar bien, el contratista gestionar bien y el subcontratista conocer en realidad sus obligaciones y derechos, ¿no? De una mejor manera. Eh, Bien, y bueno, hablando de todos estos temas que a veces eh, son difíciles, ¿no? De que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Cuando ya se generan las controversias, ¿no? Y más aún en un escenario como este, donde ha sido todo modificado, ¿no? En el contrato principal nos ayuda saber que frente a todas estas dificultades, tenemos a un tercero que va a poder resolver, ¿no? Que va a poder ayudarnos de alguna manera, que va a poder verlo, un tercero no perfecto, pero que va a poder ver con otros ojos el mismo problema, ¿no? Que nos tiene entrampados, ¿no? ¿Qué pasa? Por qué no lo podemos tener en el caso de los subcontratos, ¿no? Ahí, por favor, Jorge, danos tu apreciación, tu lectura, ¿se ha intentado? Por qué no lo tenemos? ¿No? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Estamos hablando de los dispute boards, De ¿no? los dispute board, ¿no? Ujú. Ese tercero, el, el que nos puede Dispute ayudar cuando no Adjudication nos Board, ponemos de sí. acuerdo. Sobre todo el Dispute Adjudication Board. Ujú. Eh, yo creo que una razón podría ser que no es, por más que la solución o la implementación pueda ciertamente agregar el componente prevención y disminuir con ello, que estaría pendiente de ver en qué tanta incidencia, ¿no? Pero disminuir con ello el índice de controversias entre las partes. Yo creo que tampoco no sería eficiente del todo introducir dispute boards de forma masiva en toda la parte de los subcontratos, ¿no? Porque si sigo la lógica un poquito del contrato principal, tendría que tener un dispute board por subcontrato. Y hay proyectos que pueden tener pues 20, 50, 100 subcontratos, ¿no? Y eso sería demasiado complicado. Lo que sí podría haber, tal vez se me ocurre, y sabemos que los dispute boards también pueden ser unipersonales. Podría existir una suerte de dispute board unipersonal, que el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, en el que usualmente nos estamos basando para usar dispute boards, a nivel de contratos NEC por lo menos, sí contempla la posibilidad de DApps unipersonales e implementar la figura del dispute board ad hoc, ¿no? Es decir, no uno permanente como suele tenerlo todos los contratistas, ¿no? Sino a requerimiento, ¿no? Y que sea transversal para absolutamente todos los subcontratos, ¿no? El único tema ahí a destrabar, a superar, es el tema de los costos con los cuales se va a tener que pagar a ese dispute board, ¿no? Porque la regla siempre es mitad-mitad entre las dos partes, ¿no? Cliente, contratista, pero en este caso sería contratista, resto de subcontratistas, ¿no? Entonces el costo se puede licuar entre todos los subcontratistas, podría ser bastante módico, pero ciertamente la otra mitad la agarraría el contratista, con lo cual ya tal vez no le es tan módico. Entonces, finalmente yo creo que es un tema a analizar, sería interesante, ¿no? Quizá ver alguna experiencia un poco menor, no un subcontrato, o no en un contrato donde haya pues 100 subcontratos, ¿no? Quizá dos, tres subcontratos, algo no tan grande, para ver cómo puede funcionar, ¿no? Y tenerlo definitivamente creo yo a requerimiento, porque tenerlo permanentemente al dispute board podría ser bastante caro, ¿no? Eh, sí, eso como una idea preliminar. De acuerdo, gracias Jorge. Sí, sí, yo creo que es un buen planteamiento y bueno, con Renzo hemos venido hablando del tema. Yo sé que Renzo tiene también una idea bastante madura y planteamientos, ¿no? Que te invito a compartir con nosotros también, Renzo.
Sí, totalmente. O sea, con lo que dice Jorge, a ver, a tu pregunta yo creo que un poco el limitante ha sido el costo, ¿no? El limitante principal y es algo, por ejemplo, que también pasaba en contrataciones con el Estado, a pesar de que la norma obligaba en determinado monto a implementar las JRDs o los paneles de adjudicación, pero en la práctica no habían los incentivos o los contratistas no les veían la utilidad, porque claro, ese costo de los DATS no se podía incluir en el presupuesto. Entonces, era una limitante importante. Yo creo que otro factor también es, ya no tanto como antes, es que de todas maneras hay una cultura poco receptiva a la implementación de los DApps, especialmente los que son de carácter permanente, porque todavía sigue habiendo una cultura a asociar específicamente a los DApps fundamentalmente con una función resolutiva y no preventiva. Entonces hay muchos contratistas o subcontratistas, ya no tanto como antes, donde no notaban el valor que tenía fundamentalmente la función preventiva de los DApps, que en realidad viene a ser la función de preeminencia. Eso, y gracias a los buenos esfuerzos que se están destinando en la industria, está cambiando este enfoque o este paradigma. Y yo quería compartirles algo, tú sabes, Billy, que igual soy ratón de laboratorio y me gusta estar leyendo a ver qué fórmula funciona, porque hay que ser prácticos, claro, hay que adaptar, no hay que extrapolar todo al 100% y ver un poco qué funciona en base también al contexto, pero por ejemplo, me pareció muy interesante que la Dispute Resolution Foundation, de la cual somos partes, y la SICA, que es esta confederación de internacional han elaborado un documento que encantadísimo de compartírselos y precisamente uno de los puntos que planteaban para un poco mejorar este caso era incluir el costo de los dispute board en los presupuestos del proyecto y eso se podría incluir tanto aguas arriba como aguas abajo si los contratos, por ejemplo, son bajo una modalidad de costos reembolsables. Entonces, esta es una alternativa que se podría explorar y que ese costo, por ejemplo, podría ir, si vamos al esquema NEC al momento en que se hace la procura y se buscan los subcontratistas en base a la estrategia de contratación, podría ser un costo que podría formar parte como el costo determinado, o la tarifa, pero ya Mm, veríamos el concepto a dónde iría, claro, pero la lo idea es que importante es esté que esté. englobado dentro del presupuesto. Claro. Ahora, ¿qué fórmula? Ojo que el NEC tiene una fórmula que es la de W1, la W2 no aplica a territorios que Eso, estén fuera de Reino Unido, pero la W1 ofrece la figura de un adjudicador único con una vocación resolutiva y no preventiva, que eso podría igual ser un paliativo, creo que igual ayudaría de mucho. Tiene toda una regulación, se parece mucho a contratos FIC, es decir, con regulaciones distintas, pero tiene una regulación propia. Este, pero también podría plantearse, por ejemplo, un sistema mixto, uno que sea un adjudicador permanente con funciones preventivas y preventivas, y cuando hay una controversia, que sea una controversia que supere un determinado monto, una adjudicación de 3 miembros, ¿no? Un panel de 3 miembros. En realidad, todas las fórmulas son válidas. La que plantea Jorge es realmente válida, y yo creo que también va a depender, incluso en términos de economía, en costos de eficiencia, ver a qué paquetes. Por ejemplo, si son paquetes o intervenciones subcontratadas o fragmentos trasladados pequeños, no tiene sentido por costos de transacción poner un DAP. Hay otros mecanismos, otras cláusulas escalonadas de solución de controversia que podrían llevarnos a un resultado similar o parecido. Ahí no, por un tema de costos de transacción no tiene sentido, pero a grandes bloques, que son materia de traslado y subcontratación, sí tiene sentido, y más cuando el contratista principal lo tiene. Entonces, por ejemplo, ahí entra la figura de hoy día lo que se discute en el arbitraje, que son los arbitrajes tripartitos, y de hecho esa regulación lo tiene el NEC. En el caso de la W1, el NEC 3, hay la posibilidad de que controversias que surjan en el subcontrato tengan alguna vinculación intrínseca con el contrato principal, que esa controversia sea resuelta por el TAP, por el adjudicador del contrato principal. Eso está en la W1 y yo creo que también sería una manera de explorar porque daría predictibilidad a las decisiones. Entonces, sobre todo en aquellas controversias que de alguna u otra manera tengan alguna relación y considerando la cláusula Z, si hay un condicionamiento de cascada que no está necesariamente presente en la versión original del contrato NEC. Entonces, como lo conversábamos con Jorge y contigo,
Yo creo que estos contratos tripartitos o bipartitos, o multipartitos en realidad, para ser específicos, que engloben, que esté presente en toda la cadena contractual sería interesante. Ahora, ¿cuál es la condición contractual? Porque hay que hacer toda una ingeniería contractual. En los contratos NEC están, pero si lo queremos hacer en contratos que sean distintos, tiene que estar establecido el consentimiento, tanto en la relación aguas abajo como en la relación aguas arriba, para que esto pueda operar. Y claro, va a haber todo un tema en lo que decía Jorge, ¿no? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se pagan los fees? ¿Cómo se elabora el contrato tripartito? NEC también tiene un contrato para los adjudicadores, pero yo creo que un poco es transmitir la cultura de que sí se puede hacer y que el NEC algo nos puede decir en la W1, de que después la modifiquemos, podemos modificarla, pero creo que deberíamos apostar en eso y más adelante explorar el tema del dispute board o la adjudicación multipartita. Creo que es algo novedoso que se puede ir explorando. Interesante. Renzo, muy interesante. Estas son figuras que ameritarían discutirla en un webinar solo de ese tema, ¿no? Pero nos hemos dado la oportunidad de dar a conocer que hay alternativas, que hay formas, ¿no? Que se pueden estudiar y bueno, a través del gremio vamos a también procurar eh, trasladar estas ideas para que puedan ser canalizadas a donde sí se pueden llevar a la práctica, pues, ¿no? Eh, bien, finalmente quería abordar un tema que en realidad fue lo primero lo primero que mencionaste, Renzo, ¿no? O sea, ahorita hay una preocupación grande por las limitaciones presupuestales que tiene la NI, ¿no? Entonces, y surge la pregunta la pregunta del más afectado, ¿no? Del subcontratista, ¿no? ¿Por qué los subcontratistas eh, terminan siendo los más afectados, ¿no? ¿Qué mecanismos ellos podrían implementar para protegerse frente a este tipo de, de- de situaciones, ¿no? De complicaciones, ¿no? Para asegurar que finalmente ellos no van a terminar siendo los que perdieron o los que financiaron los proyectos, ¿no? Entonces, es una pregunta súper compleja, ¿no? Le he dejado para el final, Renzo, y ahí para que entre todos tratemos de esbozar algunas ideas y compartir con nuestro público. A ver, gracias, Hailey. Vamos a tratar de hacer lo que un poco se pregona, que es vamos a ser colaborativos entre los tres. Ujú. Bueno, Jorge ha tocado un tema muy interesante que es el tema de la vía de los costos reembolsables, pero y seguramente Jorge tiene mucho que decir. Quiero marcar un poco la ruta legal, porque ya sabemos que esto va a dar pie a un evento compensable, ya sabemos cuál es la causal, que es una instrucción de paralización de obras, ya sabemos que es un evento compensable que no está sujeta al plazo perentorio de las 3 semanas, o a lo que corresponde en el subcontrato al momento en que se haya operado el principio de ecuación. Pero yo quiero hablar un poco de la ruta legal, ¿ya? Que es un poco la trazabilidad de lo que los subcontratistas tienen que hacer, partiendo de la premisa que evidentemente se trata de una situación que los abogados por ejemplo, preparamos reclamos, diríamos, es un linked claim, que significa que es un reclamo vinculado también con el contrato principal. Pero sacando eso, lo primero es justamente lo que digo, es definir la causa y la base contractual. Segundo, hay que notificarlo. Si bien es cierto que el contrato obliga en este caso a que sea el mismo contratista, así como le pasa al contratista de cara al gerente de proyecto, que notifique el mismo evento compensable porque nace una instrucción, lo importante es que se notifique. Segundo, dejar constancia en una comunicación y si se puede suscribir un acta con el contratista en buena hora, lo siguiente. Primero, trabajos ejecutados y medición a la fecha de que se produjo la instrucción que conllevó a la paralización. Segundo, hay que hacer un inventario de acopios, de equipos y su custodia. Estado de la obra con fotos. Si se puede traer un notario público, en buena hora. Y un plan de conservación y seguridad durante la etapa de paralización. Tercer macro punto, emitir alertas tempranas. Si ustedes miran Renzo, ya sabemos que cuando hay un evento compensable no hace falta emitir alertas tempranas. Es correcto, pero emitemos alertas tempranas o comunicaciones sobre las medidas que se van a implementar como mitigación. ¿Cuál es la regla en una mitigación? Esta es una regla doctrinaria. Primero se evalúa, se comunica y se mitiga. Y mi recomendación es que se motiven reuniones tripartitas entre los tres actores, porque estamos hablando de una situación transversal, que sea el cliente, el contratista y el subcontratista. El contrato lo permite.
Ahora, hay que dejar constancia de algo. ¿De quién es la carga de mitigar? ¿En cabeza de quién cae? Y esto sí hay que ser claros y prolijos en señalarlo. La mitigación está a cargo de la parte que se ve afectada por la situación de incumplimiento o por aquella situación cuyo riesgo, cuya titularidad de riesgo no le pertenece. Entonces, es el llamado es el subcontratista a mitigar, así como lo es el contratista de cara a la ANIN o al ANIN. Entonces, es esa parte, o el subcontratista en este caso, porque la pregunta es qué se puede hacer en la subcontratación, la llamada de evaluar las medidas razonables que se tienen que adoptar para mitigar los daños. ¿Eso qué implica? Implica hacer un análisis costo-beneficio, hacer una evaluación e informar de los resultados al contratista, que seguramente el contratista en macro con todos sus contratistas, hará lo propio con el gerente de... Y ahí, no es evaluar por evaluar, es una evaluación con alternativas para dar un curso razonable. Por ejemplo, si no hay frentes que atacar, porque es lógico, es una paralización, tenemos que ir viendo, por ejemplo, si se permanece el personal en el sitio de la obra, si hay que decidir una desmovilización para después movilizar, ir examinando los costos de conservación, el personal mínimo, el stand-by, qué hacemos con las maquinarias, con las pólizas de seguro. Y a partir de ahí, lo que tiene que hacer el subcontratista es solicitar al contratista que le instruya cuál es el curso de acción. ¿Ok? Si no se manifiesta el contratista, se tiene que optar por la alternativa menos costosa de mitigación. Y estos costos se reclaman, son objeto de reclamación porque es un daño emergente. Son costos que se tienen que reconocer. Evidentemente, en este caso, vía costo determinado. Ahora, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es el umbral? Porque si no me contestan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá hay dos teorías, ya dos tesis. Una es el costo cercano a cero, que es el que está reflejado, desarrollado en el protocolo de demora y disrupción de la Sociedad de Construcción de Reino Unido. Y el otro es el costo comercialmente factible, que ahí entramos a analizar una serie de circunstancias, la naturaleza del hecho, de las circunstancias, el estándar que se le exige al contratista. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que mitigar. Acordémonos que el Código Civil señala, no dice deber de mitigación, pero lo que dice es que la parte afectada por un incumplimiento, o sea, no se le reconocen los daños a la parte infectada por incumplimiento que hubiese podido aplicar, hubiese podido evitar aplicando la diligencia ordinaria. Estamos hablando de medidas de mitigación razonables. Y finalmente, hay que definir un criterio de reanudación, hitos, documentación pendiente, financiación, nueva planificación, actualizar los cronogramas, ver todo el tema del recupero de los índices de productividad, ver si hay que modificar la secuencia constructiva. Y bueno, no los quiero desanimar, pero hay que preparar legalmente el caso, contractual y legalmente el caso, como si nos estuviésemos preparando para un arbitraje. De todas maneras, esta situación, claro, y los subcontratistas no lo quería tocar, pero evidentemente si esta paralización se prolonga, bueno, tanto el contratista como el subcontratista tienen pues la válvula de escape, que es la terminación del contrato, que esperemos que esto no se dé, que la ANIM pueda conseguir los fondos. Y ya para Billy, y si Jorge me lo permite, solamente quiero hacer una reflexión muy cortita de lo que está pasando, si me lo permite. Y es que eh, eh, sabemos más o menos que la ANIN ha heredado 194, algunos dicen que son 194 proyectos, otros que son 101 proyectos, que están más o menos prorrateados en 54 proyectos, ¿no? Y un poco la reflexión que quiero hacer es, sí, por un lado hay un alto grado de ejecución de los presupuestos, que eso está bien, pero hay que ver eso en cuántas obras se traduce, porque una de las primeras lecciones de la economía es que los recursos son finitos. Entonces, hay todo un ejercicio de planificación para ver, por ejemplo, si habían intervenciones que debían originalmente formar parte del plan de reconstrucción con cambios, por ejemplo, colegios, algunas intervenciones que probablemente no eran lo que te iba a servir para la contención del niño, como defensas ribereñas y sistemas de drenajes pluviales. Y lo otro, que también ya es una reflexión para el Estado, es gastemos más en obra, eso es importante, pero no tanto en el gasto corriente. Entonces, un poco la moraleja es, hay que planificar bien los proyectos y parte de la planificación es saber cuánto podemos gastar, cuánto estamos en condiciones de gastar, porque más o menos la ANI lo que ha calculado es que va a haber un gasto anual de 6.000 millones de soles. Y que toda la cartera nos va a costar más de 48.000 millones de soles que va a terminar en el 2031. Entonces, la pregunta es,
o sea, el plan de la reconstrucción con cambios está cumpliendo su finalidad, un plan que inicialmente tenía una temporalidad de 3 años. Entonces, o sea, no pretendamos que todo se haga como arte de magia con un plan que tenía un fin específico que era que sirva de contención para precisamente evitar nuevamente los estragos del fenómeno del niño. Entonces, ese es un ejemplo bien importante de cómo tiene que haber un sinceramiento en las cuentas, cómo tiene que haber una colaboración, cómo tenemos que hacer que las cosas que sí funcionan sucedan, y en general es una reflexión y ojalá que se puedan restablecer los fondos, ojalá que se puedan dar los créditos suplementarios, ojalá que más gobiernos regionales puedan dar la mano y financiar algunas intervenciones que son claves. Y te agradezco, discúlpame Jorge, discúlpame Billy por el tiempo. No, gracias, gracias Renzo. Igual son reflexiones importantes, ¿no? Pero bueno, estamos frente a esta problemática, ¿no? Los subcontratistas justamente buscan entender mejor la problemática y saber a qué se pueden atener, qué pueden hacer, ¿no? Y bueno, ya está con nosotros Dante, solamente le pediría un último comentario a Jorge, ¿no? Si quiere complementar algo ahí. Muy rápido, sí. Pues yo sé que estamos cortos ya con el tiempo. ¿No? Eh, la mira del subcontratista siempre va a estar en la liquidez que necesita el proyecto, de los pagos, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay muchos subcontratos que están incorporando ya fórmulas de factoring para poder afianzarse justamente de dinero en caso que existan escenarios de default, ¿no? En Escuelas Bicentenario varios subcontratistas tenían ya el factoring y la entidad entendió que esta era una necesidad y se aprobaban las cláusulas, ¿no? Y así funcionó, no había ningún problema. Luego, hay garantías líquidas como es la garantía de perdón, el fondo de garantía que usualmente, y esto es por regla de Tesoro Público, el Estado no las puede utilizar de forma directa para hacer obras en caso que se produzca un escenario de incumplimiento. Con lo cual son garantías que realmente no tienen una utilidad real, no tienen un uso que el Estado puede decir, lo puedo aprovechar sin mayor problema. Entonces es dinero en realidad que está quedando muerto, ¿no? Que no se está utilizando. Entonces ahí también se ha recurrido a fórmulas para, en caso de default, se pueda destrabar la devolución del fondo de garantía de forma anticipada quizá en canje con una garantía financiera, ¿no? O incrementar propiamente el monto de la carta fianza y fiel cumplimiento que ya se tiene contratada, ¿no? En igualdad con el monto del fondo de garantía devuelto, ¿no? Y así el subcontratista toma más liquidez a cambio de, claro, obtener más carga financiera, pero finalmente, como digo, el ojo siempre está puesto en tener la caja en azul, ¿no? Y eso yo creo que cumple la finalidad. Solo esos dos puntos. Gracias. Perfecto, Jorge. Importantísimas las estrategias y se complementan, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no? Financiero y desde el conocimiento interno también de cómo funcionan las entidades que nos comparte Jorge Galindo, ¿no? Bueno, muy buenas recomendaciones. Espero que los que nos han acompañado el día de hoy, ¿no? Hayan podido tomar nota, ¿no? Comprender, captar también las ideas que hemos podido transmitir en este espacio que siempre queda corto, en todo conversatorio podría dar para más, pero bueno, nos hemos tratado de acotar a este tiempo que teníamos disponible, ¿no? Yo solamente quería recomendarles a todos los contratistas que se preparen, a los subcontratistas y contratistas, ¿no? El contratista que se prepare para gestionar bien, ¿no? Para hacer su trabajo, no tiene que evitar el riesgo, ¿no? Y bueno, y el gremio de construcción e ingeniería no solo tiene sus contratistas, tiene contratistas principales también. Entonces, eh, hay el llamado de atención, hagamos nuestro trabajo, ¿no? Gestionemos riesgos, ¿no? No le tengamos miedo, ¿no? Y yo sé que vamos a reducir el miedo con conocimiento, ¿no? Conociendo el modelo, reducimos el temor, ¿no? Y lo otro es, hay que prepararnos desde la licitación, o sea, el contrato no lo tienes que entender cuando ya lo firmaste, lo tienes que entender cuando estás pensando suscribir un contrato o un subcontrato NEC, ¿no? Entonces, más aún si tiene modificaciones, ¿no? Porque si ya conoces el estándar, ya te abocas a analizar, oye, estas modificaciones, qué riesgos adicionales me traen, ¿no? Entonces, eso sería otra reflexión final que quería compartir con todos los que estamos conectados, ¿no? Y bueno, te agradezco antes por el espacio y te doy la palabra. Muchas gracias, Billy. No, gracias, Billy, gracias, Renzo, gracias, Jorge. Realmente han sido unos expositores de lujo, han tenido la claridad en exponer el problema, ¿no? Y realmente los invito para seguir teniendo esta tribuna, porque realmente los subcontratistas deben ser reconocidos como la pieza clave que hay en los contratos NEC. Mira, a mí no me cabe la menor duda que los contratos NEC funcionan.
Eso no tenemos que aquí se ha tratado de decir las cosas claras y directas. Ahora, se trata que sea un contrato de gestión de riesgos, no un contrato de gestión de pérdidas. Por ahí vamos, ¿ya? Bueno, es cierto lo que dices, Vila, el último. Tenemos que prepararnos el activo del conocimiento que debe tener cada subcontratista. Aquí no es, como tú dices, es ser adjudicados de una obra para recién conocer el contrato. Estos son contratos que denotan que tienes que conocer el contrato. Tienes que tener organizaciones fuertes para poder manejar este contrato que es realmente eficiente. Muchas gracias de nuevo, realmente los felicito. Eh, de nuevo los compromete acá públicamente a que sigan apoyándonos porque vamos esto da para más y tener más unos panelistas que también tenemos que tener la posición del otro lado, del Ujú, sí, claro. contratista, del propietario y también de los ingenieros que son los que ejecutamos el sitio. Muchas gracias, estimados. Y Gracias, a gracias ustedes, por la invitación. audiencia, gracias por por su atención en esta tarde y también los invito a que participen en el próximo Congreso Internacional donde se tratarán temas de relevancia importante para el sector como el de hoy día y que será realizado el 10 de octubre. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.